Buen día Miriam, Buen buen día, día. a ver, Le agradecemos mucho, doctor, por darnos estos minutos en la mañana. gracias. A ver, en los últimos días se conoció que por parte del área de educación se ha cesado a casi 100 contratos por algunas situaciones de irregularidades. ¿En qué condiciones estaba este personal desvinculado, doctor? ¿Qué diagnóstico hicieron desde el ministerio? Bueno, las personas que estaban designadas eh, no eran contratos, tengo que aclarar por lo que acaba de decir, no eran contratos, tampoco eran designaciones formales. En Bien. algunos casos, que hasta la fecha se ha determinado la existencia de 29 personas, no tenían ningún acto de designación. Simplemente había comenzado a liquidarse el sueldo de esas personas en base a un formulario interno en donde la autoridad del ministerio, el área de la Secretaría de Educación, había ordenado o dispuesto que se proponía, no designaba, sino que se proponía a determinadas personas para algún cargo. Bien. Es decir, no hay un acto de designación. Frente a esa situación se dictó una resolución que rechazaba la propuesta esa de designación. En otros casos hay una resolución de propuesta de designación, hay un acto administrativo, pero en las dos situaciones, tanto los que tienen resolución como los que no tienen ese acto administrativo, hay una falta importantísima en el procedimiento de designación, que es la intervención de las juntas de clasificación docentes. Todo docente de la provincia, para trabajar, se rige por el estatuto docente, que era ley 3470. Ese estatuto dispone que las designaciones se realizan con la intervención de las juntas de clasificación docente, en la que se hace un concurso de antecedentes para determinar un orden de méritos, y en base a ese orden de méritos van ingresando las personas a medida que se producen vacantes. Es importante para medir esta situación considerar que en las juntas de clasificación, en las 4 juntas que tenemos en la provincia, hay un poco más de 33.000 docentes inscriptos, de los cuales 12.500 docentes todavía no tienen ningún cargo, están sujetándose a los procedimientos legales para llegar a tener la oportunidad de tener su trabajo, su primer trabajo en la vida. Doctor, nosotros tenemos que respetar a estos docentes que cumplen con las normas y que están esperando su oportunidad de acuerdo al procedimiento, y velar porque no haya designaciones que no cumplan con el mismo. Claro. En este personal que se ha encontrado en esta situación, bueno, conocemos y bien lo señalaba, a ver, para poder ser designado dentro del área docente se tiene que cumplir con capacitaciones, se tiene que tener los títulos correspondientes. ¿Estas personas contaban con eso? En muchos casos no. En muchos casos no tenían un título docente, y en otros casos sí. Y las propuestas estas de designación eran de una variedad muy importante en cuanto al cargo que se proponía. En algunos casos eran horas cátedras para una tarea en terminalidad educativa. En otros casos eran cargos de mayor jerarquía, cargos que tenían un puntaje equivalente al de supervisor docente o vocal de junta de clasificación, que son los cargos más altos del sistema educativo de la provincia. Incluso en esa situación había personas que no solo no tenían acto administrativo de designación, sino que ni siquiera tenían un título docente. Este personal, ¿hace cuánto que estaba cumpliendo con estas condiciones? Digo, ¿eran personas que habían sido designadas o puestas en un cargo hace mucho tiempo en esas condiciones? Y en el 22 y la primera parte del 23. ¿Cómo va a continuar, doctor, esta situación? Digo, ¿continúan las revisiones de estos casos? ¿Puede haber más casos de irregularidades dentro del ministerio? Mire, es un proceso que vamos haciendo.
y veremos si aparecen otras situaciones similares. Debemos hacer un estudio muy detallado de caso por caso, persona por persona, porque no todas las situaciones son iguales. No se puede establecer un procedimiento único para todos los casos, porque tenemos que considerar si tienen distintas, por ejemplo, la distinción que le acabo de hacer, algunos que no tienen resolución, otros que sí tienen resolución, y hay otros que no solo tienen la resolución esa de propuesta, que es un acto previo a la designación formal que termina siendo un decreto, sino que también tuvieron en algunos casos una resolución de titularización en base a la ley 9177, que también fue irregular, porque la ley 9177 también exige para otorgar la titularidad a los docentes que hayan ingresado por juntas de clasificación cumpliendo el trámite del concurso de antecedentes. Bien. Consecuentemente, esa persona que fue en un caso, sí, que no tiene resolución de propuesta, sino solamente ese formulario, y de repente tuvo la resolución de titularización, y bueno, es nula también la resolución de titularización. Entonces, cada caso tiene que ser analizado y así vamos avanzando. Bien. Doctor, van a ser, ¿cuál es la directiva que tienen tanto desde el Ministerio como desde el Gobierno? ¿Van a ser, no va a haber flexibilidades ante estas situaciones que se encuentran dentro del Ministerio? Mire, lo que pasa es que hablar de flexibilidad es muy difícil en una situación así, porque lo que se determina es que no se cumplió con las normas. Bien. El no cumplimiento de las normas se resuelve de una sola manera, digamos. No tenemos forma de establecer otra solución. Ahora, todas las personas que tienen título docente y que se vean afectadas por esta decisión, que le aclaro que no es una decisión que a nosotros nos agrade tomarla, no es algo que querríamos hacer, pero estamos obligados a hacer cumplir las normas. Claro, claro. Todas estas personas que tienen título docente van a pueden inscribirse en la Junta de Clasificación y tener la oportunidad de tomar el cargo docente como corresponde, y no van a tener ningún inconveniente. Bien. Por último, doctor, porque, justamente en todo este tiempo se inició todo un proceso para regularizar la situación de las juntas de clasificación. ¿Cómo está ese proceso al día de hoy? ¿Cómo se estuvo trabajando? Sí, las juntas de clasificación hace aproximadamente 14 años que están funcionando únicamente con los representantes del Poder Ejecutivo, que son 4. Cuando tiene que funcionar con 4 representantes del Poder Ejecutivo y 3 representantes de los docentes, de los gremios. Esa cobertura de los representantes de los docentes se realiza mediante elecciones. Nosotros en este momento estamos terminando de elaborar el decreto que convoque a elecciones docentes, y estimamos que en los próximos meses se va a hacer la convocatoria. Ya se ha estado conversando con los gremios para que ellos estén al tanto de que avanzamos en esto. Es un pedido de ellos y es una decisión que nosotros como equipo del Ministerio de Educación tenemos tomada desde antes de asumir. Consideramos que era uno de los objetivos a cumplir, porque consideramos que tiene que estar regularizada la Junta de Clasificación como organismo que interviene en una etapa fundamental de la designación de los docentes. Así que, bueno, estamos en ese trabajo y prontamente se va a concretar. Doctor, le agradecemos mucho por esta información y este tiempo para el B12, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Igualmente. El doctor Facundo Juez Pérez, subsecretario de Asistencia Legal y Técnica del Ministerio de Educación de la provincia, hablando un poco sobre el detalle, ¿no?, de estos 100 designaciones y personal que estaban con situaciones con irregularidades dentro de lo que es el Ministerio. No habían cumplido con todo el proceso correspondiente para la designación
situación de una persona que tiene que estar a cargo del personal docente, tanto en horas cátedra como en situaciones de supervisión y demás, y es por eso que han tomado esta decisión y van a continuar con todo un proceso de revisión de los contratos y del personal que está dentro del ministerio, para obviamente poder equiparar y darle las mismas condiciones, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que están esperando y están inscriptas en las juntas de clasificación para poder llegar a tener una hora cátedra y poder tener su primer trabajo dentro de lo que es el Ministerio de Educación. Bueno, para eso se está tratando de igualar las condiciones y para cumplir con todo el área de legal y técnica de este Ministerio de Educación acá en la provincia, y es por eso que están con estas revisiones, y allí en medio de ese trabajo han encontrado estas situaciones irregulares y con irregularidades y han actuado en ese caso.